Muy bien, comenzamos este capítulo número 11 del Bhagavad Gita. Ya estamos entrando en la etapa donde pasamos la primera mitad de la obra. Este Bhagavad Gita, como ustedes saben, tiene 18 capítulos divididos en 3 secciones, del 1 al 6, que habla acerca de Karma Yoga, el yoga de la acción, del capítulo 7 al 12 de Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, y del capítulo 13 al 18 de Jnana Yoga. Ahora estamos en la parte central, en la parte justamente donde Krishna habla acerca de el Bhakti Yoga. Entonces vamos a compartir unas palabras conectadas a este capítulo muy interesante, llamado el yoga de la teofanía, del aspecto, digamos, de lo que implica el concepto de la divinidad, ¿sí? También llamado, en otras palabras, Vishwarupa Darshan Yoga. Vishwarup Darshan Yoga. En este caso es la muestra, la expresión de la forma universal de la divinidad. Vishwarup representa Rupa, quiere decir forma, y Vishwa, en este caso, significa también universal, ¿sí? La forma universal del absoluto, algo muy, un conocimiento muy, muy interesante como para poder analizar y bueno, de a poquito interpretar a la luz de las enseñanzas que Krishna expresa en el Bhagavad Gita. Entonces, comenzamos con el verso número 1. Recordemos que venimos del capítulo número 10, donde Krishna, llamado también este capítulo el yoga de la opulencia, del absoluto, ¿no? La forma en la que la divinidad se está y se expresa en diferentes aspectos de la naturaleza. En este caso, este capítulo número 11, en Arjuna nace un deseo particular de poder vislumbrar a la divinidad de una forma más personal. Entonces, en este texto 1, Arjuna comenta: Arjuna uvacha mat anugrahaya paramam guhyam adhyatma samnitam yat tvayoktam vachastena moho yam vigato mama. La traducción de este verso dice lo siguiente: Arjuna dijo, debido a tu aprecio por mí, Arjuna le está hablando a Krishna, has hablado sobre tu naturaleza suprema y secreta, por consiguiente mi ilusión se ha ido. Esto Krishna lo deja explícitamente mencionado en el capítulo número 7, también en el capítulo número 9, en el capítulo número 10. En estos capítulos Krishna empieza glorificando y hablando de la importancia que tiene el comprender y el aceptar el conocimiento trascendental del yoga. Un conocimiento que implica tanto un análisis material como espiritual de todo lo manifiesto, de todo lo creado, ¿sí? Entonces es muy interesante aquí como Arjuna le dice a Krishna, ¿no? A través ya de todo lo que me has dicho, tanto en el capítulo 7, en el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, realmente mi percepción de la realidad ha cambiado y yo de esta manera me he visto liberado de las dualidades que son creadas por demasiadas dudas, dualidades que se manifiestan también como producto de, a través de estas dudas, incertidumbres, sospechas, etc. Entonces, es muy interesante ver cómo el Bhagavad Gita va progresando, ya tocando temas y conceptos mucho más elaborados y desarrollados. Estamos en el capítulo número 11, ¿no? Ya estamos llegando a la parte final, a los últimos 6 capítulos prácticamente del Bhagavad Gita. Recordemos que tiene 18 capítulos. Y ahora vamos a ver este texto 2 del capítulo 11. Baba piau hibutana shrutau vishtala shomaya tattvataha kamala patraksha mahatmyam api chavyayam.
La traducción a este verso es: directamente de ti, cuyos ojos son semejantes a los pétalos del loto, yo he escuchado en detalles sobre el origen y la disolución de los seres, así como de tu gloria, ¿no? De tu magnanimidad imperecedera. ¿Mm? Recordemos que Krishna, en este pasaje del Bhagavad Gita, sobre todo desde el capítulo 7 al 10, ha hablado y se ha manifestado, expresado como la propia divinidad. Es interesante porque aquí viene un concepto que nosotros hemos escuchado muchas veces y que de hecho hay una película muy famosa que lo menciona, que es Avatar. ¿Mm? Avatar es un conocimiento, es un término en sánscrito. Recordemos, el sánscrito es el idioma de todos los mantras, la lengua madre de todas las escrituras, y avatar significa aquel aspecto que desciende. Avatar se vincula directamente con un descenso, ¿sí? Con una manifestación. Particularmente, hay muchos avatars. Buda, por ejemplo, el mismísimo Buda es un avatar. Vishnu es un avatar, Narayana es un avatar. Hay diferentes expresiones avatar, el señor Shiva también lo es, pero particularmente la conexión del término avatar con Krishna es que Krishna recibe el nombre de Avatari. Avatari quiere decir el origen de todas las manifestaciones que se expresan en este universo. Acá hay un punto muy interesante, que es que cada manifestación, cada avatar, cada expresión de la divinidad cumple un rol, tiene un propósito. Cada línea de yoga, cada linaje, cada escuela de conocimiento, en India, en lo que es la filosofía védica, que es la filosofía madre de toda la sabiduría del yoga, se expresa que hay 4 escuelas principales de conocimiento. Está la Rudra Sampradaya, la escuela Sampradaya es una escuela de conocimiento. Luego viene la Sri Sampradaya, más conocida por el nombre de Ramanuja Sampradaya, Ramanuja Acharya, un alma empoderada que de alguna manera compiló y diseñó toda esa escuela de conocimiento. Después está la Nimbarka Sampradaya, también llamada Kumara Sampradaya, y por otro lado está la Brahma Sampradaya. Sampradaya es escuela, y estos nombres, estos títulos de Brahma, Rudra, Kumara y Sri Sampradaya, la Sri es en honor a Lakshmi Narayan, manifiestan y expresan una línea de conocimiento particular del yoga. ¿Sí? El yoga está compuesto por toda una filosofía, digamos lo que nosotros conocemos como la práctica de Hatha, de Ashtanga Yoga, etc. Proviene de diferentes sabios, diferentes maestros, maestras, inclusive, del yoga. Y esto es muy interesante, y en lo que es la historia de las asanas, y todo lo que es la mitología e historia de las asanas, ahí tenemos muchas historias y sucesos muy reveladores que muestran el aspecto tanto divino como filosófico sutil que engloba, ¿sí? esta sabiduría del yoga. Entonces, cada escuela de pensamiento está conectada a un avatar en particular. Esto es muy interesante. Hay un verso que hemos leído, si mal no recuerdo, en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, ¿sí? Que cada vez que haya una declinación en la práctica espiritual y un aumento predominante del escepticismo y de la duda, digamos, de la especulación mental, la divinidad misma aparece para restablecer, ¿sí? Las prácticas espirituales. Y esta divinidad se manifiesta también a través de seres, divinidades, semidioses o personas empoderadas, ¿sí? Personas humanas, pero con un empoderamiento divino. Entonces, siempre que se manifiesta o expresa un aspecto, un avatar, ¿sí? un descenso divino, es con el propósito
de Dharma Samstapanartaya Sambhavami Yuge Yuge. ¿Sí? Así explica el mantra. Paritranaya sadunam vinasaya chaduskritam Dharma Samstapanartaya Sambhavami Yuge Yuge. Krishna dice, para restablecer los principios del Dharma, Dharma Samstapanartaya. Dharma representa deber virtuoso, un deber purificante, un deber elevado. Para restablecer los principios del Dharma, Dharma Samstapanartaya. Samsta significa establecer, ¿no? Paritranaya sadunam, para iluminar a aquellos que buscan la sabiduría y también a los sabios, ¿no? Vinasaya chaduskritam, eliminar todo tipo de incertidumbre, vinasaya chaduskritam, ¿no? De alguna manera iluminar la conciencia universal. Sambhavami yuge yuge, la divinidad misma desciende, Sambhavami es descenso, yuge yuge, milenio tras milenio, ¿sí? Era tras era. Entonces, el Ashtanga Yoga es un sistema enseñado filosóficamente y respaldado por Patanjali, Sri Patanjali, un avatar. El Bhakti Yoga, vuelto práctica y ejecutado y conectado con lo que es la filosofía del conocimiento, principalmente vuelto práctica a través de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tenemos también diferentes escuelas de pensamiento como el Sankhya Yoga, todos principios de práctica, también yógica. El Sankhya es la metafísica del yoga, enseñado por Kapila Dev a su madre de Bhajuti. Y así, ¿no? Cada aspecto de la divinidad va a enseñar. Por ejemplo, lo que conocemos como Hatha Yoga viene justamente de las enseñanzas que el señor Shiva imparte a Parvati, su consorte femenina. Entonces, estos descensos tienen ese propósito, pero Krishna, esto es lo interesante, Krishna es llamado Avatari. Avatari significa el origen de todos los avatars, como la causa de todas las causas, ¿no? Krishna stu Bhagavan Swayam Sarva Karana Karanam. Así dice el Vedanta Sutra, también esto compuesto por el Bhagavatam. Krishna stu Bhagavan Swayam Sarva Karana Karanam, ¿no? La divinidad que recibe este nombre de Krishna como aquella fuente supremamente atractiva y amorosa, es la suprema personalidad de la divinidad. Bhagavan, aquel que posee todas las cualidades en plenitud, ¿no? Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas. Esta divinidad, por supuesto, tiene un aspecto femenino y un aspecto masculino, trascendente. Entonces, aquí lo que estamos viendo en esencia y cuando estamos, porque pongámonos en sintonía de que estamos trabajando en un contexto de un curso sumamente filosófico dentro de lo que es el yoga. Entonces hay cierto tecnicismo y yo quizás les comparto todos estos términos en sánscrito para que tengamos una idea de lo que representa filosóficamente el yoga y el propósito que subyace a las prácticas de Hatha, entendiendo que el yoga también es un principio dármico y como todo dharma apunta al desarrollo de las virtudes que nos componen y constituyen como seres humanos, seres sintientes. Atato Brahma Jignasa, dice el Vedanta Sutra. Ese es uno de los primeros aforismos del Veda. Recordemos que el Veda, como siempre menciono, es la fuente del conocimiento del yoga. Entonces, Atato Brahma Jignasa. Atato es, ahora que tienes un cuerpo humano, Brahma Jignyas. Brahma es espíritu, es alma. Jignyas, ahí en la palabra Jignyas en sánscrito está el ña, ¿no? Jignya, ese ña representa el conocimiento, ¿no? Entonces, ahora que tenés un cuerpo humano, debes inquirir acerca de la autorrealización. Entonces, así como el Veda menciona esta importancia y este propósito como seres humanos, también nos da las herramientas para que tengamos muchas, según nuestra naturaleza y nuestra búsqueda
muchos caminos para cultivar este conocimiento. Bien, entonces vamos a continuar compartiendo aquí algunos textos más, de los cuales se conectan estas enseñanzas, ¿no? Acá hay un punto muy interesante, que Arjuna, en este verso, que dice directamente de ti, cuyos ojos son semejantes a los pétalos de loto, yo he escuchado en detalle, el detalle sobre el origen y la disolución de todos los seres, así como de tu gloria imperecedera. ¿Sí? Bien, dicho esto, también Arjuna menciona que él ha escuchado en detalle Vishtarashaha, debido a que Krishna se ha autodescrito repetidamente como el origen y la disolución de todos los seres, en los capítulos 7 al 10, y pronunció sus glorias eternas una y otra vez, el nombre Kamala Patraksha, el de los ojos del otro, Kamala significa Kamal, significa loto, ¿sí? Y Pratyaksha o Prataksha significa ojos o visión, ¿sí? Entonces, Kamala Patraksha. Kamala Patraksha. Ese es otro nombre de la divinidad. Los pétalos del loto tienen una característica muy hermosa, que son muy bellos, ¿no? Muy alineados, sí, delineados, estilizados, muy encantadores. Entonces, esto revela el afecto de Arjuna por Krishna. Recuerden que este es un diálogo entre Krishna y Arjuna. Arjuna es el discípulo de Krishna, a quien ha descrito como uno que posee ojos alongados, como los pétalos de un loto y rojizos en sus puntas, por tanto, pareciendo muy encantadores para la mente. Aquel que cautiva la mente, Mano Manohar. Ese es otro nombre de la divinidad. Y esto es muy interesante, porque dentro de las prácticas del Bhakti, dentro de las prácticas del conocimiento del Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, digamos que son 64 angas, así como el yoga tiene 8 angas, Ashtanga Yoga, Yama, Niyama, Pranayama, Yama, Niyama, Sana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi, ahí están los 8 angas. El Bhakti también tiene 8, no tiene 8 angas, tiene más, tiene 64 angas, pero digo, hay, podríamos decir, 9 de esos 64 que son esenciales, digamos que son fundamentales. Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, Padasevanam, Vandanam, Archanam, Sakyan, Atmanivedanam. Pero fíjense estos 3 primeros, vamos a concentrarnos en estas 3 prácticas primarias, que son Sravanam, ¿sí? Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Sravanam significa cantar. Sravanam. Sravanam quiere decir Sravana es escuchar. Perdón. Shravan. Kirtanam quiere decir cantar o repetir. Kirtanam, Vishnu, ¿no? Repetir aquellos aspectos de la divinidad. Para luego, Smaranam, recordar. Primero, para saber cantar, como dice el aforismo del sutra, hay que saber escuchar. Nosotros aprendemos a hablar primero escuchando. Así es que vamos interpretando el idioma, asociándolo y luego expresándolo. ¿Sí? Pero también existen otros aspectos, que es Padasevanam, servir a la divinidad, y hay uno de ellos que se llama Vandanam. Vandanam quiere decir ofrecer oraciones. Eso es práctica, eso es parte de un proceso yógico, así como existen los kriyas, los ejercicios de respiración para purificar la mente y controlar los sentidos, de esta manera lograr un equilibrio psicofísico, armónico, que es uno de los propósitos principales al que apunta el yoga. Recordemos que el propósito del yoga, esto lo explica Patanjali, es controlar la mente, purificar a la mente de las impresiones materiales que generan agitación mental, agitación emocional. ¿Sí? Chitta Vritti Nirodha, dice Patanjali. Chitta Vritti Nirodha. El propósito del yoga es controlar las fluctuaciones de la mente,
purificarlas. Entonces, la mente funciona en el ámbito del sonido, porque los pensamientos son sonidos. Ahora esos pensamientos también se expresan como recuerdos. Cada pensamiento es un tipo de recuerdo que subyace a una intención, digamos, que se expresan también en forma de deseos, etcétera, anhelos. Entonces, la práctica del yoga para equilibrar la mente, la respiración, la recitación de mantras, el cuerpo y regular los sentidos, la práctica de Hatha o Ashtanga. Pero también hay un elemento extra dentro del yoga que tiene que ver con la práctica de la meditación, incluyendo vibraciones y sonidos. Entonces, Vandanam, que representa significa ofrecer oraciones, porque los mantras son oraciones, también tienen un propósito, y cada nombre de la divinidad justamente se asocia a un propósito. Si yo, por ejemplo, hago una oración, ¿no?, donde manifiesto un nombre de la divinidad como Mano Manohar, ¿no? Tengo mi mente muy agitada, necesito encontrar un equilibrio emocional, siento que soy o que estoy siempre envuelto o motivado por deseos separatistas, deseos codiciosos, entonces te pido por favor, Mano Manohar, que controles mi mente y que me ayudes a poder situarme en la verdad y el conocimiento. Entonces yo ahí estoy nombrando a Mano Manohar, aquel que cautiva la mente. Mi mente está dispersa, mi mente, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 6, la mente puede ser el mejor amigo del alma condicionada como su peor enemigo. Aquel que ha conquistado la mente, ¿no?, encuentra el camino de la iluminación, pero aquel que mantiene la mente muy agitada, toda práctica espiritual va a ser una fuente de perturbación. La mente o el contenido mental se va a volver la causa de su propia calamidad. Entonces es muy importante aquí llamar a la divinidad entendiendo lo que invocan sus nombres. Mano Manohar, aquel que cautiva la mente, para que la divinidad cautive mi mente, que lo espiritual me inspire. Uno debe también educar la inspiración, ¿no? También tenemos otro nombre muy hermoso en sánscrito de la divinidad que es Rishikesh, aquel que controla los sentidos. Krishna, la suprema fuente que cautiva mi corazón con su belleza y encanto. Govinda, aquel que da placer a los sentidos. Gopala, Go significa entre otras cosas sentido, Pal es el protector, aquel que protege mis sentidos de estos impulsos que a veces instintivamente me hacen cometer actividades no muy sanas, ¿sí? Entonces, de esta manera, los nombres de los avatars y los nombres de la divinidad tienen un propósito, ¿no? Tienen un sentido. Y el Bhagavad Gita, como los que están conectados con el curso les llega el material y los textos que yo siempre les pido que lo lean, pero sobre todo que lean la parte donde se mencionan los nombres de Krishna y el contexto en el que se mencionan. Entonces todo eso tiene un sentido, y el sentido justamente es purificar nuestra mente y conectarla con un recuerdo que posteriormente conlleva una meditación. Porque meditación viene de meditar. Meditar significa pensar correctamente, ¿no? No es no pensar. Entonces, bueno, de esta manera continuamos. Vamos a ver ahora, como dice aquí, el texto número 3. Evam etat yatataha tuam atmanam parameshvara drashtum ichami te rupam aishvaryam purushottama. Oh Señor Supremo, Purushottama. Ahí tenemos otro nombre. Purushottama significa el supremo disfrutador. O también persona suprema, personalidad suprema. Purushottama, ¿no? Tal como te describes a ti mismo, así mismo eres. Oh persona suprema, yo deseo ver la forma de tu opulencia. Verso número 4. Acá Arjuna le está empezando a pedir a Krishna que sea más explícita la forma en la que él se muestre ante su discípulo. Porque recordemos que Krishna le dice: yo soy el sabor del agua,
la fuerza de los fuertes, el esplendor de la luna, de los mantras Soy el Om. Recuerdan que esto lo va mencionando en el capítulo 7, 10. Ok, dice Arjuna, está bien, pero quizás cuando tomo el agua me cuesta recordarte, ¿no? Imagínate, ¿no? La divinidad te está diciendo en la filosofía del yoga que está presente en el sabor del agua, esa cuestión de saciarse, esa satisfacción, ahí está presente la divinidad. Entonces, ahora Arjuna le dice, bueno, pero yo quiero verte de una forma más directa, ¿no? Yo creo que todos, porque como seres, digamos, terrícolas, estamos muy acostumbrados a ver todo en un plano más objetivo, ver para creer, ¿no? Entonces, bueno, Dios existe, pero quizás en mi mente pueda existir de una manera figurativa, quizás en mi mente pueda existir de una manera así, más de tipo imaginaria o sentimental. Entonces, realmente para yo terminar de creer y tener esa convicción y esa seguridad, que imagínense, ¿no? Porque el creer y el sentir a la divinidad implica también todo un cambio en el carácter, en la naturaleza, en la conciencia y en la existencia de uno. Por ejemplo, Nietzsche cuando declara Dios ha muerto, muchos filósofos, él lo declaró en un libro, ¿no? Muchos filósofos lo analizan como, en realidad, el ser humano se comporta como si Dios no existiese. Entonces, en su comportamiento, en su mente, su conducta, sus palabras, sus ideas, niegan inconsciente o conscientemente la existencia de la divinidad, la existencia del Ser Supremo. Entonces, inconscientemente uno, aunque no puede uno hacerlo, pero lo está matando a este aspecto, ¿no? A esta concepción. Entonces, Krishna necesita, mejor dicho, Arjuna, como discípulo, necesita tener como esa firmeza de entendimiento de decir, bueno, ok, si existís tal como te manifiestas, entonces, por favor, deseo ver esta forma de la divinidad. Comprender que hay una concepción que también en la divinidad posee forma, ¿no? Entonces, como se menciona, esta escuela de conocimiento del Bhakti Yoga se establece bajo los principios de un teísmo, monoteísmo, polimórfico, ¿no? Una divinidad que se manifiesta a través de diferentes formas. Por eso este capítulo se llama el yoga de la teofanía, ¿no? Donde la divinidad implica toda una concepción muy amplia, no encasillada y restringida a un concepto solamente o a un aspecto, ¿no? Por eso, a mí una de las cosas, una vez hablando con un practicante del Islam, me gustó mucho porque yo le preguntaba acerca justamente del Islam y de la concepción que ellos tienen de la divinidad, y él me dijo, en el Islam se mencionan que la divinidad tiene más de 1000 nombres, ¿no? Y claro, estos nombres representan sus atributos, ¿no? Entonces es interesante porque cada atributo implica una descripción, una cualidad. Y esto naturalmente hace a un pensamiento. Y se trata de pensar en la divinidad o en lo divino o en lo absoluto para poder conectarse. La forma que tenemos de vincularnos, yoga viene de yuk, yuk significa vínculo, es a través primero del pensamiento y luego de ese pensamiento constituido de ideas, recuerdos, de deseos, de intenciones, manifestarlo a través de actos. Por eso el capítulo 7 se llama Jnana Vijñan Yoga. Jnana es conocimiento, Vijñana es comprensión. La comprensión es la puesta en práctica del conocimiento. Entonces, en el verso 4 de este capítulo 11, Arjuna le dice, oh Señor, si tú piensas que es posible que yo pueda contemplar esto, tu forma universal, oh amo de místicos, entonces muéstrame tu ser imperecedero. Aquí en el texto número 5, Krishna va a responderle a Arjuna de la siguiente manera. Esperen que se me abrió acá. Ahí estamos. Ahora va a empezar a hablar Krishna en este capítulo número 11. Sri Bhagavan Uvacha. Sri Bhagavan Uvacha significa va a hablar, Bhagavan viene Bhag, aquel que posee
todas las cualidades van en plenitud. Sri Bhagavan Uvacha, pero primero está la palabra Sri. Sri significa opulencia y Sri es el aspecto femenino de la divinidad. Sri significa aquello que lo vuelve afortunado, que es el aspecto de Lakshmi, la diosa de la fortuna, ¿sí? De la riqueza, Lakshmi Devi. Por eso la divinidad tiene esa doble particularidad, tanto femenina como masculina en el Veda, ¿no? Entonces, Sri Bhagavan Uvacha, Pashya, Me Parta Rupani, Shatasho, Ta Sahasrasha, Nana Vidani Divyani, Nana Varna Kritini Chaha. Esa es una forma de interpretar. La otra es Sri Bhagavan Uvacha, Pashya Me Parta Rupani, Sata Shota Sahasrasha, Nana Vidani Divyani, Nana Varna Kritini Chaha. El señor de Sri dijo, el señor de Sri, ¿no? La divinidad, el supremo, tiene dueño. Tiene dueña en este caso. Y esta dueña es Sri, Lakshmi. Por eso tenemos que estar bien con Lakshmi. Y Lakshmi representa el aspecto de la opulencia, del afecto, del amor, del servicio. El señor de Sri dijo, oh Partha, contemplad mi multiplicidad de formas, llena de variedad, multicolores, supremamente maravillosas, por cientos y miles. Ahí tenemos en imagen, pueden ver, esta expresión de la forma universal de Krishna. Entonces Krishna le dice a Arjuna, citando aquí el significado de mi maestro espiritual, Srila Tripurari, le dice Arjuna que contemple Pashya, su forma divina, en este y los siguientes 3 versos, como si lo estuviera bendiciendo con la habilidad de verlo. Al mismo tiempo, Pashya, estando en el modo imperativo, advierte que Arjuna sea cauteloso con respecto a lo que Krishna le revelará, debido a que es algo supremamente maravilloso. Esto se describe como Divyani. Divya viene de Div también, que es divino. Aunque la forma que le revelará es una, la misma está llena de variedad y por tanto se describe en plural. La misma es de distintos colores, varna y formas, akritini, relativo a las configuraciones de sus extremidades. Digamos que lo que va a ver Arjuna acá es toda la expresión manifiesta de los diferentes aspectos de la divinidad. Texto 8. Natumam shakshyashe drashtum anenaiva shva chakshusha divyam dadamite chakshu pasyame yogana ishvaryam. No obstante, tú no eres capaz de verme en esta forma con tus propios ojos. Como tú no eres capaz de verme, yo te voy a conceder la visión divina. Contemplad mi opulencia mística. Interesante, ¿no? Acá, chakshusha, ¿no? Shva chakshusha, divyam dadami te chakshu. Divyam dadami, Krishna dice, dadami, yo te voy a dar, divyam, divino, chakshu, esta visión divina, donde vas a poder contemplar mi opulencia mística. Yogam Aishvaryam. Yogam Aishvaryam. Aishvaryam significa también opulencia. Yogam es místico. Interesantísimo el sánscrito, ¿no? Porque, a ver, es Devanagari, es el idioma de los dioses, por eso es el idioma de todos los mantras, porque tiene ese efecto, ¿no? Ese poder de interpretación. Entonces, Arjuna no era capaz de ver la forma Vishwarup de Krishna, menciona aquí el texto, la forma universal. Vishwarup, Vishwa es universo, Rupa es forma. De modo que Krishna le concedió a Arjuna ojos divinos. Por eso cuando invocamos a Krishna, también nos puede dar una visión. Cuando invocamos mantras, es justamente para recibir una visión. La visión es interna, ¿no? La visión, como diría el Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. La visión es una proyección mental cuando hablamos de Divyan Chakshu, ¿no? Una visión divina radica en el entendimiento de que
va a ser el producto de un conocimiento que se va a revelar internamente y que me va a hacer ver la realidad desde una perspectiva. La realidad puede ser vista desde muchas perspectivas, desde muchas fotos, desde muchas ventanas. Ahora, ¿cómo la quiero proyectar? También va a depender de qué área, de qué toma, absorba, ¿no? O a qué quiera enfocar mi existencia. Es como si fuésemos, a ver, juguemos a ser directores de cine, ¿no? En la dirección se aprenden muchas cosas, iluminación, puesta en escena, escenografía, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, sobre todo trabajo en equipo desde esa perspectiva, pero producción, etc. Entonces, un director, cuando busca captar una imagen, cuando busca proyectar de alguna manera una imagen, quiere transmitir una sensación y es la forma en la cual él ve que esa sensación puede llegar a impactar en un tipo de experiencia para el espectador. Porque en sí, el cine, el arte, en lo que se trata de lograr, es un tipo particular de experiencia. En otras palabras, de sentir. Digamos que nuestro sentir, nuestro sentimiento se va a ir desarrollando conforme a diferentes experiencias. Y en el caso del cine es auditiva, visual, está compuesto de fotografías, etc. Entonces, cuando yo digo que también podemos jugar a ser directores de nuestra propia realidad, es cómo vamos construyendo la visión que queremos proyectar internamente sobre las cosas que nos suceden y sobre qué tipo de enfoque vamos a tomar ante las situaciones de la vida. Esto se da en las relaciones emocionales, relaciones vinculares, ya sea en el ámbito afectivo, en el ámbito laboral, nuestra relación con el dinero, nuestra relación con nuestro cuerpo, con nuestra mente. ¿Qué tipo de proyección mental quiero yo generar y qué impacto eso va a tener en mí? Eso va a depender del conocimiento que yo vaya adquiriendo y del deseo de proyectar ese conocimiento como una realidad. Entonces, como diría John Lennon, ¿no? John Lennon, una frase muy linda de una canción, él dice: lamentablemente, a veces por la ilusión, la vida es aquella cosa que nos pasa, aquello que nos pasa mientras hacemos cosas. Se nos pasa mientras hacemos cosas. En otras palabras, Patanjali en los Yoga Sutras menciona que uno de los 5 factores causantes del sufrimiento, son 5 factores. Uno de ellos es el primero es la ignorancia, el segundo es el egoísmo, el tercero es la excesiva pasión, el cuarto es la ira, y el quinto es el excesivo apego a las cosas. Ese excesivo apego a la vida y a las cosas es lo que genera un olvido de sí mismo, y esto desatiende nuestro interés inherente real que todos tenemos, que es justamente la expresión plena de nuestra conciencia, de nuestro ser. Entonces, para tener esa claridad de visión necesitamos una iluminación, ¿no? Entonces, Arjuna no era capaz de ver, así como nosotros, de ver una expresión de la forma universal de la divinidad. Pero, de modo que Krishna le va a conceder, como Krishna es una fuente divina, y sigue el texto. Esto es curioso debido a que Arjuna ya estaba viendo la forma universal de Krishna, como hemos visto antes, una forma que, como podremos observar, al final de este capítulo, es más difícil de ver que la forma personal de Krishna, como la persona de él, porque la forma universal implica semidioses, sistemas planetarios, toda una visión macrocósmica, ¿no? Aunque la forma Vishvarup, la forma universal, nunca antes había sido vista en la sociedad humana, es posible para los devas, para los dioses, como Brahma, Shiva, Ganesh, poder verla. De modo que Krishna también le va a conceder esa visión celestial y divina a Arjuna, que recibe el nombre de Divya. Aquí tenemos, vamos a mostrar acá a los que están conectados también. A ver, acá. Aquí tenemos, ¿no? Esta es una de las formas en la que Krishna expresa su forma universal ante Arjuna. Ahí está el conjunto de los semidioses principales, Vishnu. Esa es una de las... lo que se retrata, ¿no? Y esto es muy interesante porque
los artistas que componen estas obras han sido guiados por gurús, ¿no? Por maestros y maestras del yoga. Entonces hay una interesante expresión. Bueno, aquí tenemos otra. A ver que lo voy a mostrar. Ahí tenemos otra, ¿no? Ahí tenemos a Arjuna viendo esta forma universal. Esto es muy interesante porque ustedes también pueden googlear. Existe un libro que se llama Krishna Art, o ponen en Google forma universal de Krishna, etcétera, y aparecen unas imágenes alucinantes. Que justamente, ¿no? Aquí tenemos a Arjuna y Krishna, ¿no? Krishna hablándole a Arjuna. Voy a, con el perdón, a marcar acá, ¿no? Con rojo. Ahí tenemos a Krishna, acá tenemos a Arjuna, ¿sí? Reverenciando la forma universal de Krishna. ¿No? Bien. Entonces, esto sigue, ¿no? Esto sigue y en el texto 11 se describe. En esta forma había muchos rostros y ojos, muchas visiones maravillosas, ornamentos divinos y armas divinas, defundadas. Llevaba guirnaldas y atuendos divinos, Krishna, ¿no? A ver, vamos a seguir mostrando mientras ven. Llevaba atuendos divinos. Esta forma estaba ungida con esencias divinas, rebosantes con muchas maravillas. Era resplandeciente, ilimitada, y sus rostros giraban en todas direcciones. Eso estaba viendo, ¿no? Esto es lo que estaba viendo acá Arjuna. Y el siguiente verso, el verso 12 del capítulo 11, dice: si miles de soles aparecieran en el cielo a la vez, dicho resplandor sería parecido al resplandor de ese ser exaltado. Imagínense, ¿no? Si miles de soles aparecieran al mismo tiempo, el espectro, ¿no? El esplendor que eso generaría. Bueno, parecido a eso era para Arjuna ver esta forma universal de la divinidad. Y les quiero leer algo ahora, ¿sí? Les quiero leer algo para que va del capítulo, del verso 15 al 18, donde Arjuna habla, ¿no? Dice, Arjuna dijo, vamos a poner acá: oh Ser Supremo, yo veo en tu cuerpo a los dioses y a todas las variedades de seres reunidos. A Brahma, Brahma es el creador del universo, en un asiento de loto, y a todos los sabios y serpientes divinas. Texto 16. Yo veo tu forma ilimitada con innumerables brazos, vientres, bocas y ojos en todas las direcciones. Oh Señor del universo, oh forma universal, yo no veo el final ni la porción intermedia de esta forma, ni tampoco puedo encontrar su comienzo. Texto 17. Aunque tú eres imposible de ser visto con la visión material, yo te he contemplado con tu corona armado con una masa y sosteniendo un disco con un aura brillante rodeándote por todos lados, semejante a la brillantez del fuego abrasador y del sol. Tú permaneces imperturbable, el objeto supremo del conocimiento, el lugar del reposo final, el defensor imperecedero del Dharma eterno, conocido por mí como la personalidad eterna. Hermoso, ¿no? Acá en este texto, conocido como el Dharma eterno, creo que acá está, ¿no? Sashvata Dharma Gopta, ¿no? Sashvata Dharma Gopta, que significa defensor del Dharma eterno, ¿no? ¿Por qué? Porque la divinidad es el defensor, ¿no? Y la defensora de todo lo que implica aquello que nos conduce a la eternidad. Namaste, muchas gracias. Dejamos aquí, son aproximadamente 40 versos este capítulo número 11, hemos llegado hasta el 18, hay muchísimo texto más, les va a llegar por mail a lo que están escritos y bueno, muchas gracias. Vamos a ver próximamente con el capítulo número 12, llamado El Servicio Devocional. Próximo sábado que viene, a las 20 horas. Este sábado sí.